Uno de los debates que hemos encontrado en varios lugares de internet es: ¿puede cambiar tu personalidad? Hay gente que cree que sí y que se necesita muy poco para dicho cambio. Gente que cree que no, que es imposible. Gente que cree que no, salvo si sigue una norma muy concreta, como la teoría de los 4 lados de la mente. Y gente que cree que es posible pero nada fácil. Vamos a analizar todo esto. En este vídeo, eso sí, hablaremos específicamente para los que ya están bastante iniciados en el mundillo del MBTI, ya que este debate surge cuando ya lleva un tiempo mirando sobre estas cosas. Pedimos perdón si los recién iniciados que quieran saber esto se pierden un poco, pero esperamos que en términos generales también pueda llegar el mensaje. Comenzamos. En primer lugar tenemos la postura de los que creen que es imposible. El problema de este punto de vista se encuentra en el propio MBTI. Muchos escritos sobre este método aspiran a que se siga un patrón muy exacto, la forma en que tienes que apegarte al esquema de 8 funciones o el orden en que se desarrollan tus 4 primeras funciones según tu edad son ejemplos de ello. Obviamente no invalidamos esas explicaciones, pero lo que definen son tendencias generales, formas en que funciona un método que de hecho no es una ciencia exacta. Digamos que cuantas más cosas sepas de cómo funciona el MBTI, qué significan las funciones sombra, cómo debería ser una personalidad de niño, etc., más peligro hay de que creas que debes cumplir a rajatabla todas las explicaciones interconectadas, cuando de hecho, cuantas más de estas explicaciones usas, más común es encontrar a gente que se sale del molde de su personalidad. Por ejemplo, alguien puede encajar a la perfección con ser ISFJ, pero decir: espera, yo no era un niño sí, yo más bien encajo con un niño F o un niño Phi. O por ejemplo, alguien puede dudar entre INFJ e ISFJ, cuando en teoría eso es muy difícil porque si eres INFJ, por ejemplo, la función sí pasa a ser la número 8 de tu lista de funciones, la última de las funciones sombra, tema del que hablaremos en el próximo vídeo. Así que debería haber una diferencia muy clara entre una y otra. Pero algunas personas realmente dudarán entre sí dominante y ni dominante, y seguro que la mayoría conocemos casos similares. Un argumento habitual de los que están en contra de este tema es que el cerebro no puede cambiar. Sin embargo, aunque es cierto que no hay que confundir cambiar el cerebro con malas rachas puntuales, cambios provocados por tu entorno inmediato y demás, tampoco está considerado como imposible, al menos no desde la perspectiva de las funciones cognitivas. Dentro de la psicología sí se avala que puede haber cambios de fundamento muy importantes que te definan y cambien tu rumbo hasta hacer tuyo a un nuevo yo que no es precisamente insano. Pero tampoco es lo que hubiese sido de no ser por cierta ruta en tu vida, aunque muchas veces eso se puede confundir precisamente con eso, con las cosas externas y las circunstancias. Luego hablaremos un poco más de eso. También está el tema de cuánto desarrollas de más alguna función, pues el MBTI te propone un orden para que te apegues a su fórmula, pero sabemos que luego hay muchos casos en que la cosa no es tan sencilla y puede haber variaciones excepcionales, o simplemente alguien que ha hiperdesarrollado tanto una función que tal vez ya sea nadar contracorriente negarle el protagonismo a esa función que ha podido desbancar a otra que antes estaba en su mapa. Ya en el vídeo anterior sobre la decantación de la segunda personalidad pusimos ejemplos sobre 3 personas SFJ que bailaban con sus funciones de forma bastante dispares. Y luego tenemos otras teorías aceptadas como la de los 4 lados de la mente, que sí que definen que puede haber un patrón de cambio en movimiento que se adapte a cambiar tu mapa de funciones. Estos son solo algunos ejemplos de cómo no es tan inamovible lo de no poder cambiar tu mente. Y esto nos lleva a que otro argumento habitual de los que están en contra es que mucha gente confunde el MBTI con experiencias personales, traumas, estados insanos, enneagrama y demás cosas que definen tu personalidad. Y ahí tenemos que darle buenas partes de la razón. Mucha gente corre peligro de confundirse con todas estas cosas, pero no todos los que ven un cambio en su personalidad lo hacen por eso. Y lo importante es que si encuentras dicho cambio, que sea por motivos reales. Ahora iremos a ese punto, pero para concluir la parte de los que se apegan demasiado a las explicaciones exactas de un método que no define una plantilla 100% adaptable a todos los casos, y menos con los añadidos de Myers y Briggs y cómo se ha ido mezclando todo, recordamos que esto es habitual en psicología, que incluso patrones más aceptados como podrían ser las fases del duelo, pueden encontrar muchas excepciones a la hora de adaptarse al caso particular de cada persona, incluso aunque haya una tendencia base aceptada. En este sentido, el MBTI es todavía más sospechoso de encontrar esas versatilidades por la naturaleza de su método. Cabe aclarar, eso sí, que aunque repitamos que no es un método 100% funcional, no quita que todas esas explicaciones son cosas muy potentes que dan mucha riqueza al MBTI, que hay que tomar como la primera opción siempre que de verdad encaje contigo, y por eso hay que conocer todas esas explicaciones y extensiones del método. Y que aunque no sea un 100%,
sigue pareciendo en un porcentaje muy alto de fiabilidad como para que merezca la pena tomarlo siempre que sea posible como base. Cada persona que tenga un cambio de personalidad seguramente sea por motivos bastante propios. Puede que de cada 10 que digan que su personalidad ha cambiado, 8 o 9 estén confundidos con otras cosas. O puede que su personalidad real haya tardado en florecer. Pero puede que haya 1 o 2 de esos 10 que sí tengan motivos reales que rompan un poco con lo que propone el MBTI y contra todo pronóstico su cambio sí tenga sentido dentro de los mapas funcionales y de la idea de una personalidad sana. Pero como decimos, sí que creemos que la mayoría podrían haber sido víctimas de una confusión. Ahora hay que ir a la otra cara de la moneda, los que creen que cambiar de personalidad es lo más natural y sencillo. Hay un ejemplo que leí una vez, no sé dónde, que me pareció el ejemplo más demoledor para ejemplificar este problema. El comentario decía algo así como: antes era ENTP, pero desde la pandemia empecé a encerrarme mucho más y a perder el contacto con los demás y ahora soy más bien INTP. Esta persona ha basado el cambio de personalidad en una situación circunstancial, como es la pandemia, y peor todavía, lo ha hecho pensando solo en la palabra extrovertido-introvertido, y no ha pensado en las funciones cognitivas. No puedes basar un cambio de personalidad en una pandemia, por ejemplo, ni tampoco en tu situación con tu grupo de amigos, pareja o familia, o en algún trauma, ni mucho menos cosas que también he visto a bastantes personas, como cuando has cambiado de trabajo y un trabajo te obliga más a utilizar otra función cognitiva. Todo eso son condicionantes, y a la hora de definir una personalidad hay que ver cuáles son tus funciones cognitivas reales y en qué orden las utilizas. Cambiar de extrovertido a introvertido en cualquier caso es el menos fuerte de los cambios, ya que las funciones son las mismas, pero cambiando ligeramente el orden. Lo que pasa es que no hay que decir, ahora hablo menos así que soy introvertido. Para ser ENTP y pasar a ser INTP, lo que hay que preguntarse es si T y sí han conseguido desarrollarse mucho más que antes, mientras que N pudo haberse quedado más estancado. Y también preguntarse si antes era común tener momentos de estrés propios de un sí inferior, y ahora en cambio puedes decir que constantemente tu estrés se manifiesta con la función F. Ahí podríamos empezar a plantearnos si has hecho un cambio de ENTP a INTP, y ni aún así debería ser definitivo, pues hay que evaluar si ese cambio se ha asentado con el paso de los años, o si más bien es una racha provocada por una influencia exterior, pero que realmente no te define a nivel fundamento. Incluso el cambio que debería ser más sencillo, que es el de cambiar la I por la E o viceversa, puede llegar a ser bastante complejo. Casos más graves serían los de antes era ENTJ pero empecé a volverme más desordenado y a ser más espontáneo, así que ahora soy ENTP. Ese es mucho peor, porque el NTJ y el NTP no tienen las mismas funciones, ni una sola. Sin embargo, sí que es posible pasar de NTJ a NTP, como dijimos en el anterior vídeo. Aunque la teoría de los 4 lados de la mente sugiere que tendrás más posibilidades de pasar de NTJ a INTP o de INTJ a ENTP, ya que mantienen el mismo orden de las letras pero cambiando las direcciones. Así que hay que tener en cuenta eso también, pero como dijimos, no es 100% rígida esa teoría. Lo que pasa es que para oficializar el cambio necesitarás muchísimas explicaciones y muchísimos años para confirmarlo. Tendrías que ser capaz de jurar que incluso tu forma de estresarte ha cambiado apegándose a tu nuevo MBTI, que cada función ahora está en su nuevo sitio y que has sido absorbido de manera real, que han pasado los años y que te has quedado así y estás bien con ello. Pues el MBTI se identifica en estado sano. Si en este ejemplo del NTJ y NTP uno de los dos forma parte de una racha insana o de una etapa de vida que no es tan buena, y el otro tal vez no tanto, tal vez es más neutro o incluso bueno, entonces el que esté en un estado más sano es el que tiene más posibilidades de ser el real. Eso sí, hay que hacer una aclaración con esto. El MBTI se vuelve más fiable cuando pasamos un cierto umbral de edad. Por ejemplo, de poco sirve si esos cambios han ocurrido teniendo menos de 16 años, porque será fácil entender que te estás formando. Hay que pasar sobradamente los 20 años, o si puedes incluso los 30, para conseguir formar una respuesta definitiva en caso de dudas. Si los cambios ocurren más joven, tal vez lo único que pasa es que tus funciones estaban un poco a rebufo de tu modo de vida, pero que poco a poco has conseguido mostrar tus verdaderas funciones, solo que tardó más de lo previsto. Si este es el caso, ¿se podría considerar un cambio de personalidad? Aquí podemos usar la conveniente carta de la terminología y de la ambigüedad, y decir sí o no según lo que te haga sentir más cómodo. Puedes decir que no y que tu única personalidad real sale ahora de más mayor porque la has madurado, porque han ido saliendo las funciones una a una y finalmente te has asentado. Y todo lo demás pues era adolescencia. O puedes decir que sí, que antes era una personalidad inmadura, pero que tenías muy marcadas las funciones a tu manera
y que ahora la estás desarrollando en una etapa madura de una manera diferente, con una personalidad nueva, con otras funciones, pero que no quieres negar que la anterior personalidad sí que fuera parte de ti, sí que fuera real y sí que incluso encajase con el mapa del MBTI. Nosotros, en cualquier caso, lo que recomendamos es que no utilices ninguno de los dos extremos de este debate como bandera para menospreciar la opinión de otros, porque creemos que este es un tema muy complejo y versátil y que cada persona es un mundo y cada persona ha tenido un recorrido. Hay muchas normas en el MBTI, muchos pequeños matices que a lo mejor aprendiéndolos puedes explicar lo que está pasando, pero recordemos que no tienen que ser 100% rígidos. Aunque sí que es recomendable que sean lo más... Aunque sí que es recomendable que le hagas el máximo caso posible y que intentar buscar una alternativa a todo lo que ya hay es simplemente el último recurso. Lo ideal sería hablar entre varias personas que sepan del tema en cada caso y examinar con paciencia punto por punto para ver si eres uno de esos casos donde tal vez sí que encaja decir que has cambiado de personalidad o si la explicación a dicho cambio es una de las docenas de posibles explicaciones que podrás encontrar mediante seguir estudiando los entresijos del MBTI y otros allegados como pueden ser el eneagrama. Pero sea como sea, evita pensar que tu personalidad ha cambiado porque antes eras más ordenado o antes hablabas más con la gente, ya que sería el error más peligroso de todos los que han salido a la palestra en esta explicación. Esperamos que este vídeo haya servido para aclarar cosas sobre este tema y especialmente para que a la hora de debatir sobre esto, el debate pueda ser lo más abierto y completo posible. Muchas veces no hay un ambiente sano en algunos rincones de la comunidad MBTI, porque un extremo está enfadado con el otro y mientras unos procuran que las normas sean absolutas, los otros no se lo toman nada en serio y por lo general hablan sin saber. En resumen, parece una batalla entre un sí mal llevado contra un ne mal llevado, así visto por encima. La mejor forma siempre será hablar las cosas tranquilamente y buscando usar toda la información posible, de forma abierta, pero intentando llegar a una verdad que no tenga por qué ser la idea preconcebida. El debate además puede seguir creciendo y enriqueciéndose conforme se aporten más y más ejemplos que hayamos conocido a lo largo de nuestra vida, pues sabemos que no todo el mundo es fácil de typear, y no todo el mundo te dirá que siempre tuvo marcada su personalidad. Muchas veces estas cosas hay que verlas con paciencia, ya que la respuesta final a ciertas cuestiones llega con el paso de los años, pasando cierta edad o demostrando lo asentadas que están algunas funciones. Nosotros siempre que podamos aportaremos en la dirección de un debate sano que use toda la información disponible, pero también abierto a la excepción a cada regla si es que está bien justificada. Pero por hoy nos despedimos aquí. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Seguro que hay mucho más que se podría decir al respecto, y cada uno habrá tenido su experiencia, sea dudando sobre su personalidad o debatiendo sobre esto mismo, así que no dudes en dejarlo en los comentarios. Deja un pulgar arriba si te ha gustado y te ha parecido útil el vídeo, y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Nos volveremos a ver aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!